Hola amigos, ¿cómo están? Aquí y tu amigo Sukuna. Trayendo un nuevo fanfic, que mi primo Don Juan trajo directamente del inframundo de China. Primo, no vas a creer la fanfic que encontré, es de primera línea. Así sí, cabrón. Déjame oler esta delícia. Ay, así sí me gusta, papi. Esto sí que es producto en polvo cubano pirateado de verdad, un verdadero hallazgo en el Rule 34. Sí, de mucha calidad y mierda, ¿qué sonido es ese? ¿Pero qué carajos fue eso? Mi primo Juan, esta vez, tendrá una visita íntima donde el sol no brilla. Por suerte, me teletransporté a mi base fanfiquera. Bueno, por eso les digo, niños. No lean fanfics con características R18, porque los va a dejar en la misma situación que mi primo Juan. Y cuidado con los tíos mayores, que son malos y extraños. Bueno, gente, basta de rodeos. Solo vengo aquí al final para desearles una excelente fanfic. Vayan a mi Telegram para ver fanfics más que calientes, sé que me entienden, digamos que a YouTube no le gusta mucho que las publique aquí. Y también síganme aquí, su suscripción y su like son muy importantes para este canal. Bueno, gente, eso es todo, basta de vueltas y quédense con esta fanfic de mierda. Tanto los Chitauri como los Kree son razas temidas en el universo. Ronan el Acusador y su flota deambulan por el universo destruyendo civilizaciones enteras. Cualquier mundo que considere culpable se limita a la destrucción en llamas. El pueblo Chitauri son vasallos del titán loco, Thanos, su principal fuerza de invasión con su enorme número, bajo el mando del tirano, la mitad de la vida de innumerables planetas fue masacrada. Entonces, no pensaron ni por un momento que un ejercicio combinando los dos, habría sufrido un golpe tan fuerte, en un mundo atrasado como la Tierra. Las criaturas que iban delante eran extremadamente poderosas y nunca antes se habían visto en ningún planeta conocido. Entre ellos, el primero en mostrar su poder fue el Rayquaza más rápido. Rugido. Al igual que la primera vez que apareció en Manhattan, Rayquaza rugió en los cielos, como si afirmara su dominio sobre él. Espectadores de todo el mundo, sentados frente a computadoras o televisores, podían sentir y escuchar el eco, la majestuosidad de ese rugido. Y luego sucedió, desde la boca de Rayquaza se disparó una esfera de energía, y poco después el cielo cambió. Hasta Fost, Celeste. Al mirar las luces que caían del cielo, tras el rugido de Rayquaza, Nick Fury, que observaba el campo de batalla desde el Kinghead, se sintió abrumado por un fuerte sentimiento de impotencia. Peggy Carter, que estaba al lado, estaba directamente sin palabras. Parecía entender de repente por qué Nick Fury trataba a Ser con tanta precaución. DC, de hecho, puedes convocar meteoritos, eso es escandaloso, ¿verdad? Así es, Rayquaza usó uno de los movimientos tipo dragón más poderosos, convocando una densa lluvia de meteoritos desde el cielo, devastando todo lo que lo rodeaba. Meteorul Draco atributo. Dragón. Introducción. Invoca una gran cantidad de meteoritos para atacar al enemigo, causando daños en el área, cuanta más energía se consume, más meteoros se invocan. Boom. Aunque el tamaño de cada meteorito no era muy grande, cayendo desde tal altura y a gran velocidad, la potencia generada es más que suficiente para cambiar el terreno. El daño causado al terreno por el movimiento de Rayquaza se puede comparar con el daño causado por las tropas terrestres Chitauri, tropas que superaban en número a las tropas humanas por un margen exorbitante. El ataque anterior pronto fue seguido por disparos casi ininterrumpidos de Hyper Rays, claramente con el objetivo anunciado al enemigo de que Rayquaza es el señor indiscutible del cielo. Incluso la gruesa armadura de los leviatanes no pudo resistir y terminó destruida sin ninguna resistencia. Desde la perspectiva de un espectador, Rayquaza es como un gobernante despiadado de los cielos que mata a todos los que se atreven a entrar en su dominio. Llovió sangre y cadáveres enemigos. Después de los implacables ataques de Rayquaza, fue una vez que Kyurem mostró su poder. En comparación con los llamativos ataques de su compañero, Kyurem, a quien generalmente no le gusta la acción y prefiere permanecer en su guarida, se siente obligado a mostrar su poder. Al ver a Rayquaza eliminar a todos los enemigos en el cielo, Kyurem sintió el orgullo de lo que una vez fue parte del dragón más fuerte brotando del lugar más profundo de su ser, inculcándole una poderosa intención de batalla. Tú.
Como resultado, todo su cuerpo comenzó a liberar una poderosa ola de energía congelada, lo que provocó que la temperatura circundante disminuyera significativamente. Vi a Tunzi, al levantar la cabeza, Kyurem también soltó su rugido. Rugido. En contraste con el fuerte y poderoso rugido de Rayquaza, el rugido de Kyurem fue bajo y aterrador, como un monstruo acurrucado mirando con ojos indiferentes mientras todo se congelaba. Con su rugido, el cambio más evidente fue la temperatura circundante. Shii, los árboles circundantes cayeron y lograron congelarla a una velocidad visible a simple vista, pronto nubes oscuras se condensaron sobre Kyurem. Y luego, se formó una tormenta de nieve que azotó una gran parte del campo de batalla. Blizzard atributo. Hielo. Introducción. Invoca una poderosa tormenta de nieve, que causa daños en el área. Cuanto mayor es el consumo de energía, mayor es el alcance y la intensidad de la habilidad. Boom. El viento frío sopló salvajemente por la zona, y todo lo que había en el camino eran leviatanes, soldados o planeadores, terminaron congelados casi instantáneamente. Apenas unos minutos más tarde, toda el área alrededor de donde se encontraba Kyurem quedó cubierta de espesa nieve, enterrando los cuerpos congelados y dificultando el movimiento de las siguientes oleadas de enemigos. Y como el último de los tres grandes Pokémon bajo el mando de Acer, Groudon ciertamente no iba a permitir que Kyurem y Rayquaza obtuvieran toda la gloria. Sin embargo, en comparación con los dos que pueden volar, Groudon, como Pokémon terrestre, mostró todo su poder en tierra. Como personificación de la tierra, toda la corteza terrestre es su dominio, donde reina supremo. Una luz amarilla oscura emanaba de sus fuertes piernas, sus ojos brillaban demostrando su poder. Y en este momento, ¡boom! Erupción atributo. Fuego. Introducción. Crea fisuras en el suelo de las cuales brota lava incandescente como un volcán activo, causando daños en un área. Cuanto mayor es el consumo de energía, mayor es el alcance y la intensidad de la habilidad. La tierra se hizo añicos y se tragó a todos los soldados Chitauri, al mismo tiempo que el magma brotaba del fondo de las fisuras, reduciendo a cenizas todo a su paso, aunque no era tan magnífico como el enjambre de meteoritos de Rayquaza, ni tan hermoso como las tierras nevadas de Kyurem. El color rojo carmesí de la lava incandescente tenía su propia belleza cruel. Esta era la situación actual en el campo de batalla. En el estado de estimulación potencial de Celebi, los tres gigantes de Acer cambiaron completamente la situación, casi inmejorables. Podían ignorar la mayoría de los ataques enemigos. Después de fortalecer todos sus atributos, la capacidad de recuperación de energía aumenta, permitieron el uso indiscriminado de sus habilidades. En muy poco tiempo, todo el campo de batalla sufrió cambios. Bajo el poder de los tres, casi todas las tropas alienígenas alrededor de la puerta espacial fueron eliminadas. Como resultado, cesó la discusión que se desarrollaba en todo el mundo y solo hubo silencio. Cada espectador estaba destinado a no olvidar esta escena por el resto de sus vidas. Fue una escena que los hizo sentir desconcertados, el poder demostrado superó toda comprensión humana. Esas tres criaturas no se detuvieron después de resolver a la mayoría de los enemigos que tenían por delante. Pero continuaron caminando hacia la puerta espacial. Luego, casi al instante, todo el público entendió lo que iban a hacer. Quieren matar a todos los monstruos, van a bloquear el portal, haciendo imposible que alguno de estos extraterrestres escape. Dios Ulmeu. Es una locura, ¿qué diablos son? ¿Mensajeros divinos? Eres el más compasivo y sabio, nos enseñas a ignorar el sufrimiento que enfrentamos y nos das la fuerza para soportar. Hubo quienes vieron esta escena que parecía provenir de una historia mitológica, y sintieron el impulso de orar. Algunas personas se concentraron tanto como fue posible, tratando de visualizar la figura del hombre en el cielo, que era incomparablemente pequeña en comparación con las tres bestias gigantes. Todos los que miraban podían entender que la persona que flotaba en el cielo, cuyo rostro estaba oculto, era la dueña de estas tres majestuosas criaturas. Así que aquí está el problema. Estas tres criaturas eran tan poderosas, casi como los mensajeros divinos. Dios mismo descendió a la tierra. Después de que Acer y su Pokémon finalmente llegaron hasta el portal, ya fuera la gente de Shield, los militares o la gente común de todo el mundo que estaba viendo la transmisión satelital de la batalla, perdieron el aliento en este punto. ¿Qué va a hacer? Todo el mundo sabe la respuesta a esta pregunta, pero no pueden creerla. Quiere bloquearlo antes de que atraviesen el portal.
Peggy susurró lo que le había dicho el Capitán América. Los peces gordos militares y los agentes presentes sintieron un nudo en la garganta en ese momento. Después de abandonar el campo de batalla principal, podían imaginar el poder necesario para lidiar con tantos enemigos, porque estaban a cargo de lidiar con los rezagados, aunque eran pocos, era mucho trabajo para los militares. Para decirlo sin rodeos, los Chitauri están al menos a 2 niveles tecnológicos sobre la Tierra, mientras que los soldados Kree, que son más pequeños en número, están al menos a 4 niveles sobre la Tierra. Según el criterio de los científicos sobre el nivel tecnológico de los enemigos, si estallara una guerra en toda regla, en realidad no sería una guerra, sino una masacre. Pero ahora, Aser pudo derrotar fácilmente a estas terribles criaturas, incluso bloqueó la entrada a la puerta solo, permitiendo que los otros héroes actuaran. Él está usando el portal como una ventaja, los extraterrestres solo pueden venir de allí, concentrando todos los ataques en ese punto puede enfrentarlos de manera más eficiente, de la misma manera que usamos las condiciones geográficas para luchar. Un general del ejército que acompañaba a los refuerzos quiso consolarse un poco, pero se detuvo a mitad de la frase. Porque todos los presentes también sabían que incluso si usaban las mejores estrategias y armas, les era imposible hacer lo que estaba haciendo Aser. No tiene sentido discutir sobre eso ahora. Peggy miró seriamente al general. Con su edad y estatus, no necesitaba andar por el monte para responder a los presentes. Aser está luchando por la Tierra, concéntrate en la parte importante, ahora estamos ganando, sigue observando y espero que siga así. Su mirada se centró nuevamente en Aser, quien voló lentamente hacia la puerta espacial, estaba ansiosa por ver qué haría a continuación. Por supuesto, el propio Aser no sabía que ahora se había convertido en el centro del mundo. De hecho, su atención se centró completamente en el campo de batalla y principalmente en las indicaciones del sistema que siguen resonando en sus oídos. Felicitaciones al anfitrión por derrotar al enemigo soldado de élite del Imperio Kree. Ganando 6 puntos del sistema, todos los Pokémon del anfitrión ganan 2 puntos de experiencia. Felicitaciones al anfitrión por derrotar al enemigo soldado Chitauri desechable al ganar 3 puntos del sistema. Todos los Pokémon del anfitrión ganan 1 punto de experiencia. Para Aser, el enorme número de soldados Chitauri son básicamente puntos libres esperando ser cosechados, especialmente cuando los 3 grandes bateadores están bajo el exagerado beneficio de la estimulación potencial de Celebi. Aser ha acumulado más de 10.000 puntos en menos de 10 minutos. Mientras que Victini y Groudon cruzaron directamente el nivel 10. Aunque ambos Pokémon no tuvieron la suerte de conseguir nuevas habilidades, Aser todavía estaba muy feliz. Su Pokémon se hizo más fuerte y ganó muchos puntos del sistema, se estaba beneficiando mucho de esta batalla. Sin embargo, todas las cosas buenas duran poco. Tengo unos 2 minutos. Ubicado justo debajo del portal con su Pokémon, Aser podía ver la absurda cantidad de enemigos que todavía estaban del otro lado. Asare, listo. Victini. Tini. Al mismo tiempo, al otro lado del portal. En el barco principal, rodeado de barcos más pequeños, las expresiones de los 2 comandantes de esta invasión no eran nada bonitas. Un Etit, ¿puede existir una forma de vida tan poderosa incluso en un planeta tan débil? Al mirar a las 3 criaturas debajo de la puerta espacial, Ebony-Maw no pudo evitar expresar su sorpresa. Como uno de los principales comandantes de Thanos, tenía mucha confianza en su poder. Dark Chiara sabía que si caía solo, tendría grandes posibilidades de ser derrotado, incluso asesinado. Al menos, le debe al dueño de estas 3 criaturas, el terrícola que mató a Lao Fei. Mirando a Aser, que voló lentamente frente a los 3 Pokémon, Ebony-Maw emitió una orden. Acusador. Envía tu ejército a matarlo. Puedo prometer. Lord Thanos te dará recompensas mucho mayores de las acordadas. Tomar decisiones en lugar de tu señor es un gran tabú, pero Ebony-Maw sabe que Thanos solo se preocupa por su objetivo y haría cualquier cosa para lograrlo, por lo que mientras obtenga lo que quiere, a Thanos no le importaría aumentar la recompensa que prometió. Ronan. También sabía que incluso si la recompensa aumentara, Ronan no se atrevería a hacer demandas escandalosas. Después de todo, nadie en el universo quiere ponerse del lado malo del titán. Pero al regresar al campo de batalla, Ebony-Maw conocía la disparidad entre las 2 flotas. Los Chitauri eran conocidos por su número y tácticas de sacrificio, por otro lado, los Kree, que no tenían tantos números, los superaban con creces en poder individual.
Si Ronan estuviera realmente dispuesto a atacar con todas sus fuerzas, el daño causado sería mucho mayor que el que causaron los exámenes Chitauri. Entonces, en la situación actual, donde la puerta espacial ha sido efectivamente bloqueada, la flota Kree sin duda tiene más posibilidades de romper el bloqueo. Después de escuchar las palabras de Ebony, Ronan se preparó para atacar. Originalmente surgió por miedo al poder de Thanos y porque el trato ofrecido era muy atractivo, y lo que Ebony Maw dijo ahora sin duda lo emocionó más. Quien rechace una recompensa mayor, tal vez solo sea un tonto. Sin embargo, una cosa dejó a Ronan confundido. ¿Es él? Mirando a Ser, que estaba orgulloso frente al portal, las cejas de Ronan se fruncieron. Y al momento siguiente, cuando vio las acciones que estaba tomando Aser, Ronan sintió un rastro de horror, miedo puro y simple. Detrás de Aser, apareció lentamente un extraño objeto en forma de placa. Un aura fría se posó a su alrededor. Es realmente él. Para Ronan, esta escena le resultaba extrañamente familiar. Una de las sombras de su primera incursión en aterrizar. Si Aser escuchara la exclamación de Ronan, se sorprendería mucho porque, para él, los dos nunca se habían conocido antes. Pero, no podía, así que permaneció ajeno al terror que causó al poderoso Ronan, el acusador. El huésped activa placa de Arceus. Y cicle haciéndolo inmune a todo daño causado por las habilidades basadas en hielo. El daño causado por las habilidades de atributos de hielo aumenta en un 200%. El anfitrión recibe un buff del Pokémon Victini, Energy Enhancement. El poder de ataque aumenta en un 160%, en 30 segundos. Debido al efecto de la habilidad de estimulación potencial, el poder de ataque del anfitrión se ha incrementado exponencialmente. Aser sintió un poder increíble corriendo por su cuerpo, bajo los diversos efectos de buffs, abrió las manos. Glaciar. Nick Fury sabía que había mucho ritmo que Aser, era fuerte, muy fuerte. Vio cuando Aser mató a Laufey, el rey de los gigantes de hielo, por lo que supo que incluso sin estas poderosas bestias convocadas, Aser seguía siendo muy poderoso. Pero seamos honestos. Aser era fuerte por sí solo, pero no hasta el punto de sentirse desesperado. Quizás porque Laufey estaba muy lejos de su pico de poder combinado con la ventaja absoluta que otorga Icicle Plate sobre los usuarios de hielo, lo que le permite a Aser eliminarlos sin mucha dificultad. Con solo esa batalla como parámetro, Nick Fury descubrió que si los Vengadores se formaban o los militares usaban armas de destrucción masiva, también podría derrotar a los gigantes de hielo, hasta el punto de considerar la posibilidad de igualar a Aser algún día. Darakun, Nick Fury vio lo ridícula que era su idea. Porque justo frente a él, el poder mostrado estaba más allá de su comprensión. Cielos y tierra, todo estaba congelado. El poder liberado, bajo el beneficio de diversas habilidades, impregnaba todo el espacio debajo del portal, no quedaba nada más que hielo. A diferencia de Blizzard de Kyurem, que creó algo muy similar a una tormenta de nieve natural, lo que Aser mostró, era diferente, poderoso, hermoso y mortal, en su mayor parte antinatural, algo que puede describirse como el final Cold. Las nubes se congelaron y el suelo se convirtió en cristal puro, ya fueran rocas, tierra, sangre o cadáveres enemigos, solo hubo silencio, silencio frío. Acest Putere, el poder del movimiento característico de Kyurem, algo que Aser nunca antes había usado. Glaciate. Ese movimiento atrapó a todos en el portal supremo. Tú. Incluso los que cruzaban no salieron ilesos. En el momento del golpe, uno de los Levitans tenía su cuerpo congelado por la mitad, lo que se rompió y cayó por el portal. ¡Bum! Los trozos de hielo se esparcieron por todo el campo de batalla junto con una explosión, pareciendo reiniciar un vídeo que había sido pausado. Aser realmente hizo lo que dijo que haría. Bloqueó todos los deseos solo, hasta el punto de que no se atrevieron a entrar a la Tierra. En el campo de batalla, alguna vez caótico y ahora estancado, hubo una vez más silencio. Vi a Tunzi, héroe. Es tan genial, Dios mío. No puedo respirar ahora mismo. ¿Quién diablos es él? ¿Por qué no nos dejó ver su rostro? Hay que recordarlo, salvó el planeta. ¿Es realmente humano? Él es simplemente, es como un dios. Después de ver una escena tan impactante, la gente empezó a hablar fervientemente. Pero mientras discutían, el propio Aser estaba un poco ansioso. Él y su Pokémon confiaban en las pervertidas habilidades de mejora de Celebi para mostrar un poder mucho mayor del que normalmente podrían, pero ahora solo queda más de un minuto. Aser, ¿puedes oírme?
En ese momento, su poder mental, que se había vuelto mucho más fuerte debido a la estimulación potencial, capturó una onda telepática. ¿Tony? ¿Telepatía? ¿Cum? Aser estaba realmente sorprendido. ¿Era Iron Man un telépata? No es del todo telepatía y una función que instalé en Jarvis. Bueno, lo conseguí después de estudiar un poco la energía psiónica de Celebi. Ese fue el raro momento en que Tony mostró vergüenza con sus palabras. Aser puede entenderlo ahora. Este debe ser el fruto de la investigación de Tony mientras intenta desarrollar una armadura anti-Celebi. Científicos pueden dar mucho miedo. Superando su conmoción, Aser suspiró y luego preguntó directamente. Mi lado ha terminado, ¿cuál es la situación de tu lado? Por supuesto, lo dijo sin querer, pero Tony de repente guardó silencio. No son ciegos, pueden ver mejor que nadie, ni lo que pasó en el campo de batalla. Solo Aser cooperó con sus animales convocados para derrotar a los invasores para que ni siquiera pudieran salir por el portal, lo que hizo que los Vengadores suspiraran, tal vez por miedo o admiración, a pesar de que cada uno de ellos es un superhéroe, con un poder muy superior al humanos comunes y corrientes. Aser estaba en una dimensión diferente, completamente diferente. Y eso es lo que avergüenza a Tony. Porque su amigo hacía la mayor parte del trabajo, pero los que solo tenían que cerrar el portal no querían hacerlo. ¿No encontraste el Tesseract? Aser preguntó. ¿Podría Hydra haber preparado algo para cualquiera que intentara llegar al cubo? Todos los agentes de Hydra están muertos, encuentran el cubo en el techo e incluso apagamos el amplificador gamma. ¿Decís Sandplat? No entendió, desde que encontraron el maldito cubo, ¿por qué aún no se ha resuelto? Entonces Tommy se avergonzó y, después de una larga pausa, finalmente habló. Simplemente, la producción de energía del cubo se ha vuelto autosostenible, no hay nada que podamos hacer al respecto. 30 segundos después, la figura de Aser llegó al lugar donde estaban Tony y los demás. Al mirar a los Vengadores con expresiones ligeramente avergonzadas, Aser se dio unas palmaditas en la cabeza después de echar un vistazo a la situación de Tesseract. Este es en realidad un punto clave que olvidó. Al igual que en la batalla de Nueva York original, la joya espacial dentro del Tesseracto también fue activada a la fuerza, hasta el punto de liberar suficiente energía para que el portal se mantuviera sin necesidad de una fuente externa, aparte del cubo mismo. Y ya sabes, el portal de Sokovia es mucho más grande que el de la batalla de Nueva York, por lo que la energía liberada también es mucho mayor que la original. En la trama original, era necesaria otra piedra infinita para romper la barrera del cubo y cerrar la puerta espacial. Pero ahora, los Vengadores ciertamente no quieren una piedra infinita por ahí, especialmente una que se quedaría atrapada en la frente de cierto androide, por lo que probaron otros métodos, pero todo fue en vano. Después de descubrir este hecho, Aser también tenía dolor de cabeza. No tenía una piedra infinita y no podía pensar en una forma rápida de resolver este problema. Pero fue en este momento, al detectar la presencia del elemento especial piedra espacial. Se puede absorber e intercambiar una gran cantidad de energía espacial de alta calidad por 10.000 puntos en el sistema. El anfitrión también puede optar por no absorber esta energía, sino almacenarla, para convertirla en un elemento especial fragmento de poder. Espacio, luego el anfitrión puede optar por gastar 5.000 puntos del sistema, para intercambiarla directamente a través del despertar. Artículo Gema de poder. Espacio. Aser, no puedes ayudar, ¿verdad? Al ver que Aser de repente dejó de hablar, el Capitán América al costado también miró a los enemigos al otro lado del portal en el cielo con cierta preocupación. El efecto de congelación fue tan poderoso que incluso afectó el espacio inestable alrededor del portal, impidiendo la llegada de nuevos enemigos temporalmente, pero el efecto no duraría para siempre, no les quedaba mucho tiempo, el portal tenía que resolverse y tenía que serlo ahora. Especialmente cuando Aser logró bloquear a casi todos los enemigos en la entrada del portal, pero no pudieron resolver su parte del plan, una tarea que en cierto modo era tan simple en comparación con detener a todo un ejército alienígena. Ahora que lo pienso, todavía tenía dos genios con ellos. Por muy irreverente que fuera Tony, seguía siendo una de las personas más inteligentes del mundo y el Dr. Banner no estaba disponible, pero eso no cambia el hecho de que la máquina que inició el portal fue uno de sus inventos. Con todos estos hechos, el capitán sin una persona con un fuerte sentido de responsabilidad no puede sentirse lo suficientemente culpable. Después de escuchar la pregunta del capitán, Aser se despertó de su ensueño. Tengo una manera.
Después de responder, Acer se acercó al Tesseract, dejando a todos en la escena sorprendidos. Espera, Acer, Aokeye y Black Widow al costado vieron esta escena y rápidamente intentaron detenerlo. Sabían que la enorme y extremadamente inestable energía del cubo era absolutamente mortal para cualquiera. Pero luego quedaron atónitos. Butch. Porque en el momento en que la mano de Acer tocó el flujo de energía que protegía el cubo, la energía azul comenzó a desaparecer instantáneamente como nieve bajo el sol. Y apenas un momento después, varios de ellos que pensaban que no se podía romper la barrera, se encontraron en una situación embarazosa, toda la energía había desaparecido sin dejar rastro. En el momento en que Acer absorbió la energía liberada por el Tesseracto, ¡boom! La puerta espacial entre las nubes comenzó a volverse inestable, justo a tiempo, en la que el efecto de la habilidad de Acer se disipó permitiendo a los enemigos pasar nuevamente por el portal. Algunos leviatanes terminaron divididos por la mitad debido al colapso espacial. ¡Nu! Al ver esta escena, Ebony Maw dejó escapar un rugido, aunque había sentido este resultado después de que los Terran lograron bloquear efectivamente el portal. Ser testigo de todos sus esfuerzos que resultaron en un fracaso lo enojó mucho. A diferencia de Ebony, Ronan permaneció en silencio mirando al Parton que se encogía gradualmente. Su visión se centró en el hombre que comandaba a las bestias. Aunque hay diferencias, él. Después de confirmar algo que solo él sabía, Ronan se dio la vuelta decisivamente y dio una orden al asistente que estaba ubicado justo detrás. Toda la flota, retírese. Da. Luego Ronan se alejó directamente, dejando a Ebony Maw solo. Al ver la partida de los Kree, miró fijamente la espalda de Ronan y luego la tierra. Acer Oax, Ronan, lo que pasó aquí debe comunicarse al señor Thanos lo antes posible. Hola hombre, en realidad no eres Dios, ¿verdad? Por otro lado, como uno de los mejores científicos de la Tierra, Tony, que había analizado durante mucho tiempo la energía del cubo, le dio a Acer una mirada curiosa. Jarvis creó varias simulaciones, tratando de descubrir cómo resolver la energía liberada por el Tesseract. Para decirlo sin rodeos, si tal cantidad de energía acumulada explotara, era muy posible que todo el continente, si no el mundo, quedara completamente devastado. Y esta absurda cantidad de energía, en realidad fue resuelta por Acer, directamente y con una mano, simplemente no es algo que pueda explicar racionalmente. Tony solo expresó su asombro en tono de broma, pero después de escucharlo, Acer no pudo evitar mirarlo fijamente. Como estaba de buen humor, ya imaginando sus ganancias de esta batalla, terminó sonriendo a Tony y diciéndole: no te atrevas a decir tonterías, Dios es muy real, si sigues diciendo tonterías, bromeando con él podrías terminar en problemas Tony. ¿Qué? Como un hombre de ciencia acérrimo, el rostro de Tony bajo la armadura finalmente se convirtió en un ceño fruncido. Basta de jugar. Acer sabía que lo que dijo probablemente no sucedería, por lo que le dejó una advertencia a Tony, más bien una broma, pero en su corazón sabía que el gran Dios, el uno sobre todo, realmente existía. Es solo que, a diferencia del Dios omnisciente y todopoderoso de la Biblia, normalmente no interfería en lo que sucedía en el universo. Asimismo, el infierno y el diablo también existieron en este mundo. Tengo que decir, no me pareció una broma. Tony, por otro lado, fue claro. Después de enterarse de que Asgard en la mitología nórdica realmente existía, ahora sintió que todas las palabras de Acer ahora podrían ser ciertas. Entonces depende de ti si lo crees o no. Acer descartó casualmente el tema dejando al hombre de hierro curioso, se acercó al cubo y lo recuperó en sus brazos. Al ver esta escena, las expresiones de todos los Vengadores cambiaron. Por supuesto, Uli no tenía mucho que decir. Estaba concentrado en mirar a Rayquaza, quien se había acercado, con una mirada un poco curiosa, obviamente recordando el encuentro anterior que tuvieron. Tony miró a Acer por un momento, pero no dijo nada. El Capitán América, por otro lado, frunció el ceño al principio y luego pareció recordar algo y no habló. Solo Aokeye y Black Widow, afiliados a S.H.I.E.L.D., tomaron la iniciativa de decir algo después de ver esto. Acer, el Tesseract, lo conservaré. Acer los interrumpió directamente, con cara seria dijo: vuelve y díselo a Nick Fury, para no olvidar quién causó este incidente. No sabía que Nick Fury había sido degradado, por lo que sus palabras terminarían sin sentido. Después de que Aokeye y Black Widow escucharon esto, ya no pudieron refutarlo. ¿Por qué también conocen la causa de este incidente?
Todo Shield fue corroído por Hydra, lo que resultó en el robo del cubo, por lo que básicamente se puede decir que todo este caos es responsabilidad de Shield de principio a fin. Y las consecuencias de este incidente también son obvias. Si no fuera por la existencia de Acer, entonces básicamente los terrícolas habrían perdido la guerra, frente a la flota combinada de los Chitauri y los Kree, sus posibilidades de victoria serían básicamente cero. En pocas palabras, Shield cometió un error, Acer simplemente los estaba ayudando a limpiarse el culo. Aún más aterrador. Si no fuera porque Acer señaló la existencia de Hydra cuando ayudó al Capitán América y a Peggy, entonces las cosas podrían haber sido totalmente diferentes. Entonces, en esta mezcla de vergüenza y culpa, aunque Black Widow y Hawkeye son los agentes más leales, no pudieron reunir las palabras para defender a Shield. Esto no es algo que Shield o los humanos actuales puedan dominar, y no se lo daré a Shield ni al llamado Consejo de Seguridad. Acer resopló fríamente. No tiene mucha paciencia ni tiempo para discutir con Shield o con el ejército ahora. Tiene cosas más importantes que hacer. Luego también dijo directamente: si no están satisfechos, pídales que vengan a hablar conmigo. Una vez terminadas las palabras, Acer voló directamente al cielo y aterrizó encima de la cabeza de Rayquaza. Q se convirtió en un rayo de luz negra y voló hacia Manhattan. Dejando a todos en el lugar en un silencio incómodo, está claro que a Acer no le importaba lo que les importara a los militares o a Shield. Pensó en sus acciones. De hecho, no pensó que después de esta batalla, los políticos o militares se atreverían a tomar ninguna acción abierta contra él. Entonces, después de regresar a Nueva York, tampoco se detuvo en ninguna parte y fue directamente a su dimensión de bolsillo. Era hora de verificar sus ganancias, su parte preferencial de cada batalla que había librado hasta ahora. Anfitrión. Acer Oax Pokémons. Celebi, 29, Rayquaza, 17, Victini, 13, Kyurem, 11, Groudon, 13 habilidades. Psíquica, Hiperaz, V-Create, Glaciar, Energía Terrestre. Puntos del sistema. 13.514 puntos. Artículos especiales. Placas Arceus. Y Cicle Spock y Iron. Esta vez, la cosecha fue incluso más exagerada que la de los fragmentos de la Fuerza Fénix, sumando más de 13.000 puntos, junto con una enorme experiencia para todos los Pokémon. Al ver los avances que logró en esta batalla, Acer mostró una amplia sonrisa y por un momento quiso probar el nuevo poder de su Pokémon. Pero ahora no es el momento de comprobar cuánto han mejorado. Lo que Acer necesita resolver ahora es el Tesseracto en sus manos. Ese es el problema de cómo lidiar con la piedra espacial. El elemento del despertar, para ser honesto, Acer no estaba realmente tan interesado en esa elección. Porque, en primer lugar, definitivamente no tiene intención de cambiar esto por puntos del sistema. Después de tantas convocatorias, se podría considerar que entendió una verdad. Es decir, pase lo que pase, tarde o temprano podrá acumular una buena cantidad de puntos por lo caótico que es el universo Marvel. Al contrario, lo difícil es saber qué será convocado. En particular, los elementos que despiertan se definen como extremadamente raros incluso en el sistema de lotería avanzado. Según su tipo habitual, existe una posibilidad real de que Acer gaste 10.000 puntos y no saque absolutamente nada, y mucho menos algo como un objeto del despertar. Pero el quid de la cuestión es: sistema, entre mis Pokémon actuales, ¿hay alguno que pueda despertar poderes espaciales? Respondiendo al invitado, solo Celebi entre los Pokémon actuales del anfitrión está actualizado, y puede despertar los siguientes poderes: espacio, tiempo y vida. Sin embargo, Celebi ya ha experimentado el despertar del poder de la vida. No puede despertar el poder del espacio. ¿No hay una manera de despertar a un Pokémon a múltiples poderes? Acer frunció el ceño después de escuchar la respuesta del sistema. Se puede hacer, después de que el Pokémon alcanza el nivel 99, puede estimular su potencial a través del elemento especial clave de ascensión, que puede hacer que el Pokémon despierte a una nueva serie de habilidades especiales. Ok, lo tengo. Acer no dijo más. Alcanzar el nivel 99 todavía está fuera de su alcance. Sin embargo, después de recibir las explicaciones del sistema, Acer supo que Power Gem Space ahora le resultaba inútil. Porque entre todos los Pokémon que tiene en sus manos, no hay ninguno que pueda despertar el poder del espacio. Solo puedo dejarlo ir por ahora. Por lo tanto, Acer no tuvo más remedio que dejar este asunto a un lado y esperar hasta convocar a un Pokémon que pudiera despertar este poder. Sistema, prepárese para iniciar una invocación avanzada.
Después de determinar que no se podía hacer nada con respecto al elemento del despertar, Aser optó por intentar una especie de invocación. El anfitrión elige realizar invocaciones avanzadas 9 veces. Da. Aser respiró hondo, todavía tenía algo de esperanza en su corazón. En caso de tener suerte, tal vez convocaría directamente a un Pokémon con cobertura espacial, ¿no sería eso una belleza? Pero pronto, el sistema le dio una respuesta fría y despiadada. El anfitrión optó por realizar una llamada avanzada, iniciando llamadas consecutivas. Falló, por favor sigan con el buen trabajo. 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 Se acabó, así de suerte. La mala noticia de no poder convocar 4 veces seguidas hizo que el corazón de Aser se enfriara. Hubo un total de 9 oportunidades de convocatoria y casi la mitad ya se había equivocado. ¿No vas a fallar las 9 veces? ¿Verdad? Me quejaré con el gerente. Pero afortunadamente, su suerte no fue tan mala como pensaba Aser. Volvire a Success, felicitaciones al invitado por obtener el artículo especial insignia de habilidad especial. Tipo psíquico. Tan pronto como tuvo la convocatoria exitosa, Aser se sintió aliviado y, después de descubrir que la cosa convocada resultó ser algo que nunca había visto antes, el propio Aser no pudo contener su curiosidad. Insignia de habilidad especial. Tipo psíquico artículo especial, alta rareza introducción. Un emblema con un poder misterioso, puede darle una habilidad aleatoria adicional, a un Pokémon con el atributo psíquico. Este artículo solo se puede utilizar en Pokémon por encima del nivel 10 Boon Article. Después de ver esto, Aser comprendió instantáneamente que debía ser un artículo especial exclusivo de las invocaciones avanzadas. En particular, la presentación de esto emocionó mucho a Aser. Tenía 2 Pokémon de tipo psíquico. Victini, ven aquí. Aser saludó directamente a Victini, que estaba sentado comiendo fruta en un árbol no muy lejos. Tini. Cuando el pequeño escuchó que se llamaba su nombre, voló recto y aterrizó sobre el hombro derecho de Aser, ofreciéndole una pequeña fruta que trajo consigo. Fuerte dulce, gracias Victini, este es para ti. Sintiendo el dulce sabor de la fruta en su boca, Aser no pudo evitar sonreír y luego le entregó directamente la insignia a Victini. Pensó para sí mismo, ahora que Celebi ha despertado su poder, tiene suficientes habilidades, no hay necesidad de obtener otra habilidad. Por otro lado, Victini es diferente. Este tierno chico no ha adquirido nuevas habilidades en el nivel 10 y su propia velocidad de crecimiento ha sido más lenta que la de Celebi. Luego, Aser le dio la placa directamente al pequeño. Boots. En el momento en que Victini tocó la insignia, emitió una luz deslumbrante. Vía Tunzi, felicitaciones al presentador Pokémon Victini por obtener la habilidad especial Deseo de Victoria atributo. Psíquico efecto. Victini, desea con todas sus fuerzas la victoria, vertiendo la poderosa energía almacenada en su cuerpo en otro Pokémon, agregando temporalmente sus niveles a este Pokémon durante 3 segundos intervalo entre cada uso. 3 días efecto adicional. Obteniendo el elemento del despertar gema de poder. Victoria, el Pokémon Victini podrá despertar, evolucionando esta habilidad. Después de ver la descripción de la habilidad obtenida por Victini, Aser tuvo sentimientos encontrados. Hasta, con el ceño fruncido, no pudo evitar sentirse algo extraño con la habilidad. No hay duda de que esta habilidad es una habilidad rota si la miramos únicamente por el efecto. Imagínese lo terrible que es para los enemigos agregar niveles de Victini directamente a otro Pokémon. Por ejemplo, si Celebi, que ahora tiene el nivel 29, recibe deseo de victoria de Victini, que tiene el nivel 13, será ascendido directamente al nivel 42, lo cual es verdaderamente absurdo. Y a medida que el nivel de Victini aumente gradualmente, el efecto de esta habilidad será cada vez más aterrador. Sin embargo, la duración de esta habilidad es de solo 3 segundos y hay un intervalo de 3 días entre cada uso. La combinación de estas deficiencias hace que esta habilidad originalmente extremadamente rota parezca un poco inútil al mismo tiempo. Tini, el niño pudo comprender los pensamientos de Aser y terminó descontento con la reacción de su maestro. En realidad, si lo piensas bien, esta habilidad es bastante útil, tal vez podría usarse para salvarnos la vida en algún momento. Tini, no te mentí. ¿Cómo podría mentirte? Tini. Entonces, el niño ingenuo, al ver que a su maestro le gustaba su nueva habilidad, se hizo feliz en un instante, con sus 2 patas en la cintura y una mirada muy orgullosa.
Acer no pudo evitar sonreír después de ver esto, y luego volvió a centrar su mente en las invocaciones restantes. Lo sintió venir. De las 4 convocatorias restantes, era probable que todavía tuviera posibilidades de lograr cierto éxito. Y ciertamente, la llamada que siguió fue una agradable sorpresa. Invocan, felicitaciones al anfitrión por la convocatoria exitosa. El anfitrión obtuvo un elemento especial, tarjeta de entrenamiento intermedio X10. El anfitrión activa el efecto de invocación avanzada Jackpot y recibe el elemento adicional, tarjeta de entrenamiento intermedio X10. ¿Qué es esto? Como si el sistema le estuviera introduciendo deliberadamente algunas cosas nuevas a Acer. Una vez más lo que invocó fue algo que nunca antes había visto. Tarjeta de formación intermedia, artículo especial, raro, introducción. Después de usar este elemento, el anfitrión puede elegir un Pokémon que esté entre los niveles 10 y 25 y luego enviarlo a un espacio especial para entrenar. Durante el entrenamiento, el Pokémon enviado puede ganar muchos puntos de experiencia. Sin embargo, el anfitrión no puede convocarlo hasta que finalice el entrenamiento. Es realmente algo útil. Ganar puntos de experiencia nunca duele. Acer estaba muy contento con este artículo. Hasta ahora no se puede decir que la nivelación de su Pokémon sea rápida, excluyendo algunas situaciones especiales y algunas batallas contra enemigos realmente poderosos. El problema de cómo ganar más puntos de experiencia continuó atormentando a Acer. Al igual que en el juego, tu Pokémon compartió la experiencia adquirida ya que todos participaron en la batalla, por lo que esta vez, aunque mataron a una gran cantidad de extraterrestres, no pudieron adquirir una gran cantidad de experiencia individualmente, lo que resultó en el resultado general. Baja mejora. Un aumento general de aproximadamente 2-3 niveles. Aunque los hábitats especiales que Acer había comprado antes podían ayudar con el problema, los puntos de experiencia generados por ellos todavía eran muy pocos y tomaban una cantidad considerable de tiempo para escuchar cualquier efecto real. Sistema, ¿cuántos puntos de experiencia puede obtener mi Pokémon al mismo tiempo durante el entrenamiento? Cada Pokémon puede aumentar su nivel en 1 por carta utilizada, hasta alcanzar el límite en el nivel 25. Cada tarjeta tiene una duración de 3 días de entrenamiento. Un nivel más, cada 3 días. Acer quedó atónito por un momento. Esta eficiencia es realmente increíble. Instantáneamente se emocionó. Si cada vez que usa una carta, el Pokémon aumenta un nivel, entonces las 20 cartas que tiene en su poder son suficientes para que la mayoría de su Pokémon alcance el nivel 20, o puede optar por actualizar 2 de su Pokémon directamente al nivel 25. Esto tiene que estar bien planificado. Acer pensó un rato y decidió planificar con calma la distribución de las cartas, y luego continuó convocando con grandes expectativas. Sistema, continúa convocando. Invocan, la invocación falló, sigan con el buen trabajo. Falló, por favor sigan con el buen trabajo. Las siguientes 2 invocaciones fueron todas fracasos, dejando a Acer una vez más exasperado. Finalmente llegó el momento de la última invocación, sea lo que sea que Arceus quiera. Si vuelvo a fracasar esta vez, buscaré a mi abogado. Dijo Acer en secreto en su corazón. Pia Tunzi, felicitaciones al anfitrión por la convocatoria exitosa. El anfitrión obtuvo el Pokémon mítico de Oxys finalmente. Sistema. ¿Realmente no tienes errores? Al escuchar la advertencia familiar y clara, Acer dijo una pequeña oración de agradecimiento a todos los dioses gacha en el multiverso. Mientras Acer estaba en medio de uno de sus delirios, el Pokémon que convocó también apareció frente a él. Un cuerpo humanoide, con 4 brazos en forma de hélice, su color era rojo con detalles azules en algunas partes y para completar el look alienígena, un par de ojos blancos y un cristal morado en el pecho. Deoxys atributo. Psíquico nivel 9, experiencia requerida para la actualización. 0-100 habilidades. Psíquico, sombra nocturna, teletransporte, hiperaz, recuperación, cañón zap, defensa de hierro, velocidad extrema, impulso psico, habilidad distintiva, nivel 50 requerido para aprender, múltiples formularios, función especial introducción. Un virus alienígena que cayó a la Tierra en un meteorito y mutó su ADN para convertirse en este Pokémon, puede usar energía cósmica para cambiar su forma a atributo de retroalimentación. Mejora de la adaptabilidad. El anfitrión puede sobrevivir en todos los entornos extremos, incluido el espacio exterior extra. Este Pokémon puede adaptarse a cualquier entorno, por lo que no existe un hábitat designado para Deoxys. Oh Deoxys, si Nick Fury lo encuentra, no dudo que pensará que se está produciendo una nueva invasión alienígena, ¿verdad?
Al mirar al extraterrestre Pokémon frente a él, Acer sonrió levemente. Sistema, extrae la habilidad. Empezar a extraer habilidades. Felicitaciones al anfitrión por obtener la habilidad Teleporta atributo. Psíquico introducción. A través del poder psiónico, sentir el espacio circundante, logrando un movimiento instantáneo. Oh. Aunque la extracción de habilidades ya era una acción habitual, la habilidad extraída esta vez todavía sorprendió a Acer. Teletransportación, esta habilidad es bastante común en muchas series, películas y cómics, sin embargo, su versatilidad es muy buena. Especialmente porque Acer, que ahora es extremadamente fuerte mental y físicamente, tiene grandes habilidades de percepción y reflejo sobrehumanos. Obviamente, la teletransportación puede mejorar enormemente tu movilidad y, en consecuencia, tu poder de combate. ¿Ahora qué hacemos contigo? Después de que terminó la citación, Acer recuperó el Tesseracto en sus manos. Grieta. Ejerciendo todas sus fuerzas impulsadas por sus poderes psíquicos, Acer rompió el caparazón que formaba el cubo y luego apareció una piedra azul frente a él. Al mirar esta cosa preciosa, Acer pudo sentir la energía infinita que contenía. ¿Esta cosa, puedes absorber el sistema? Acer sabía bien que la energía que absorbía antes no era ni siquiera el 1% del poder de la piedra espacial. Como máximo era solo una pequeña porción, un poco más de lo que la piedra libera pasivamente. Como una de las singularidades presentes en el origen del universo, en esencia las piedras del infinito son un agregado de energía, vinculado a los aspectos fundamentales del universo, prácticamente el poder dentro de ellas es infinito. La mayoría de las veces, el poder de las gemas se encuentra en un estado relativamente estable y hay dos formas de utilizarlas. La primera forma es extraer la energía dentro de la joya a través de herramientas externas para lograr el efecto de manipular el aspecto correspondiente de la joya. Este enfoque se puede ver en los métodos inmaduros de Shield de Hydra, y en el uso casi perfecto de Thanos del Infinity Gauntlet. El segundo método consiste en hacerse con el control de la joya estudiándola paso a paso, comprendiendo profundamente el aspecto al que está vinculada, pero este camino lleva mucho tiempo. Este método lo utiliza una figura con la que Acer está bastante familiarizado. El antiguo. Sin embargo, Acer no tenía intención de utilizar ninguno de los métodos. No tuvo tiempo de pasar siglos estudiando ni la tecnología para construir un guantelete infinito. El método que eligió fue ver si podía dejar que el sistema absorbiera directamente la joya. Elemento especial Space Stone detectado. Se puede absorber completamente, el tiempo estima medio mes, se puede cambiar por 1000 millones de puntos del sistema, hijo de puta. Después de escuchar el número de puntos, que sin duda era astronómico, Acer, que casi babeaba, no pudo evitar maldecir. Absorbe inmediatamente, pero en el momento en que Acer dio la orden de absorber la gema. Butch. Una sensación siniestra se apoderó de la habitación. Entonces, hasta donde puede llegar su visión, el espacio estaba roto. Un fenómeno verdaderamente aterrador, era casi imposible describir con palabras la sensación que causaba tal escena. El espacio de enfrente, que la percepción humana no podía sentir, era como un trozo de vidrio roto, todo el proceso fue lento y silencioso, pero definitivamente llenaría de miedo los corazones de quienes lo vieron. Había pasado mucho tiempo desde que Acer sintió la sensación de querer huir, pero ahora, al intentarlo, se dio cuenta de que no podía moverse. Podía sentirlo, una conciencia majestuosa al otro lado del espacio que prestaba atención a cada centímetro de su cuerpo. Fue como si, el mundo mismo estaba observando cada uno de sus movimientos. Moriré. Mirando las capas de espacio roto, incapaz de hacer nada, Acer realmente sintió el acercamiento de la muerte. Billy. De todos los Pokémon de Acer, Celebi voló directamente frente a su maestro. Butch. Su pequeño cuerpo empezó a brillar con una enorme cantidad de energía, cubriendo todo el espacio circundante con una misteriosa luz verde. Acer había visto este tipo de poder antes con The Ancient One. Era el poder del tiempo. Así, la velocidad de propagación del colapso espacial se estancó, y luego, como si todo fuera un sueño, el espacio empezó a estabilizarse. Tonule, Sum Salvat, la sensación de ser observado cesó. En ese momento Acer finalmente se sintió aliviado, mirando el lugar donde pasó todo aún podía sentir el frío toque de la muerte en su cuello, aunque ahora todo era normal. El otro Pokémon también dejó escapar un rugido bajo en este momento, era obvio que también sentían la existencia de lo que fuera.
Incluso Celebi, que tenía el poder de la vida, estaba exhausto después de todo esto. Era difícil incluso mantener el vuelo, que aterrizó en los brazos de Aser, y cuando lo hizo cerró los ojos y se quedó dormido directamente. Aser sabía bien cómo Celebi lo salvó ahora. Kanatimpului atributo. Psíquico introducción. Consume toda tu energía para activar el poder del tiempo, anulando todos los ataques entrantes por un corto periodo de tiempo duración. 1 segundo. Celebi aprendió esta habilidad hace mucho tiempo, pero nunca la usó, sin embargo, fue lo que salvó la vida de Aser hoy. ¿Qué diablos era eso ahora? Eso fue Lady Infinity. Una voz familiar de repente llegó a los oídos de Aser. Y cuando giró la cabeza para mirar, vio al anciano saliendo de un portal justo detrás de él. La hechicera suprema, que no lo había visitado en mucho tiempo, miró profundamente a Celebi, que dormía profundamente, y luego miró al propio Aser. Aser, creo que necesitamos hablar. 10 minutos más tarde, en Camartaj. No necesitas preocuparte, su mirada retrocedió. Sirviendo una taza de té para Aser, las palabras del anciano fueron muy tranquilas. Por supuesto, no fuiste tú quien casi muere. Aser escuchó estas palabras en silencio, pero no pudo evitar quejarse en su corazón. El sentimiento de muerte inminente, sin posibilidad de resistirse, le hizo difícil olvidarlo hoy. ¿Qué diablos me pasó ahora? El anciano miró a Aser y luego le explicó con calma. Lo que sucedió fue una advertencia de Lady Infinity. La personificación conceptual de todo el espacio que está, estuvo y estará en el universo, Doauna Infinita. Sin duda, Aser había oído hablar de ese nombre. Las 5 entidades fundamentales del universo Marvel: Infinito, Eternidad, Muerte, Olvido y Galactus. Estos 5 seres son algunos de los más poderosos de todo el universo Marvel, personificaciones de conceptos abstractos fundamentales. Lady Infinity, que acababa de atacar a Aser, era la personificación conceptual del espacio entre entidades abstractas. Aser se preguntaba por qué fue atacado por un jefe de nivel universal como Lady Infinity, pero terminó interrumpiendo en medio de sus palabras. Es por la piedra espacial, ¿verdad? El anciano asintió solemnemente. Aser, una vez dije que su identidad es muy especial y que no interferiría, lo que sea que fueras a hacer con la joya ahora, te aconsejo que no lo hagas. Obviamente, aunque no sabía exactamente qué quería hacer Aser, pudo adivinar un poco. A excepción de World Eater, las otras entidades abstractas rara vez intervienen personalmente en nada del universo. La única razón capaz de llevarlos a actuar, es algo que amenaza la existencia del universo. Aser entendió por qué sucedió casi al instante. Dentro de la joya del espacio está la fuente de energía que sustenta el concepto de espacio del universo Marvel, que en sí mismo es indestructible. Incluso si alguien destruye la forma física de las piedras del infinito de alguna manera, el concepto que representa la piedra destruida seguirá existiendo en este universo. Lo cual sigue siendo tolerable para las entidades abstractas del universo Marvel, por lo que incluso si Thanos quiere destruir la mitad de la vida en el universo y luego destruir las piedras, todavía no interferirán. Pero lo que Aser pretendía hacer no era así. Quería que el sistema absorbiera completamente la piedra espacial. Si realmente hiciera esto, sería equivalente al concepto de este universo de que el espacio desaparecerá para siempre. Y esto es naturalmente intolerable para Lady Infinity, que es la personificación del espacio en el universo. Por lo tanto, Lady Infinity dio directamente una advertencia a su manera, aunque esa advertencia casi mata a Aser. Estoy realmente jodido. Entonces Aser se quedó realmente sin palabras, pensando en lo sucedido, y casi se quita la vida. Estás de suerte. El antiguo, por otro lado, corrigió las palabras de Aser y luego señaló a Celebi, que todavía dormía profundamente en sus brazos. Aunque no sé cómo lo hizo, puede liberarse del estancamiento espacial de Lady Infinity. Lo cual es casi imposible de hacer entonces, Aser, es una bendición para ti conseguir una bestia convocada como Celebi. De hecho, todavía no puede entender por qué Celebi puede actuar contra el poder de una entidad abstracta. En comparación con el desconcierto de Lean Cientuan, Aser Lin fue muy claro sobre el motivo. ¿Por qué Celebi puede actuar bajo el poder de Lady Infinity? La respuesta es simple: porque Celebi también tiene un concepto. Como dueño del poder de la vida, aunque Celebi acaba de ganar el poder, todavía es muy débil en comparación con Infinity. En términos de posición, son sin duda existencias de clases similares, lo que permitió a Celebi usar sus otras habilidades para salvar a Aser. ¿Esta vez fue suficiente?
Desarrollar mi Pokémon todavía depende del despertar después de todo. Entonces Acer suspiró en secreto en su corazón y... Al mismo tiempo, su decisión de no intercambiar la energía absorbida del cubo por puntos se volvió cada vez más correcta, sino que la guardó para cambiarla por un elemento que despertara en el futuro. Comentario: después de la advertencia de Lady Infinity, Acer repensó honestamente sus ideas sobre la piedra espacial, al menos por ahora. Sin embargo, no regresó a casa de inmediato. Era raro ver de Ancient One y tenía muchas cosas que quería preguntarle. Lo que pasó ahora en Sokovia, realmente no podrías haberlo predicho, ¿verdad? A Acer no le gustaba andar por el monte, así que dijo directamente: ¿por qué no hiciste ningún movimiento? De hecho, Acer había querido preguntar durante mucho tiempo. Como guardiana de la Tierra, ¿no podría haber evitado el incidente de Sokovia? Sin embargo, en la batalla, de principio a fin, no encontró rastros de la hechicera suprema ni de ninguno de sus hechiceros, lo que le hizo pensar que ella permitía que la batalla sucediera de forma natural. ¿No tenías todo bajo control en Sokovia? No habría mucha diferencia si Camartag participara o no. Elder dijo a la ligera, elogiando a Acer en el proceso. ¿Por qué no creo eso? Aunque Acer dijo que era muy útil para ella en una situación como la de Sokovia, también sabía que la verdadera razón de su ausencia de la batalla definitivamente no tenía nada que ver con él. ¿De verdad quieres saberlo? Da. Después de que Acer dijera que tenía mucha curiosidad sobre esta pregunta, Elder también estuvo amablemente de acuerdo. Está bien, entonces. Entonces se declaró e hizo un pequeño gesto con la mano. Boots. Como resultado, el espacio circundante también cambió repentinamente, la habitación simple de antes se convirtió en un espacio caótico grotesco. Innumerables objetos extraños que evitaban versiones ampliadas de bacterias y virus que se retorcían y cambiaban constantemente, todo el espacio era como un laberinto caótico sin bordes, solo el área alrededor de Acer estaba tranquila y estable. Este es el vacío entre dimensiones, y he estado aquí todo este tiempo. Ella dijo con calma. Estaba aquí. Acer pensó por un momento. ¿El anciano estaba practicando alguna técnica secreta que aumenta la resistencia mental? Elder pareció ver a través de los pensamientos de Acer, luego también se rió y luego mencionó un profundo vacío oscuro no muy lejos. Este punto del vacío es un pasaje que está conectado con la dimensión oscura. Luego, continúa señalando un vórtice sangriento no muy lejos. Ahí es donde el infierno se conecta con la dimensión principal. Luego, la vieja hechicera envió con calma. Cuando se abrió la puerta espacial en Sokovia, Dormammu y Mephisto unieron fuerzas para intentar invadir la Tierra. ¿Dormammu? ¿Mephisto? ¿Juntos? Al escuchar esto, la expresión de Acer se volvió extremadamente seria. Estos dos monstruos son muy famosos y, por supuesto, él los conoce. Saber que los dos realmente unieron fuerzas lo asustó un poco, ¿y a Tunzi? Acer habló directamente, algo ansioso por saber el resultado de tal situación. Usé el poder de la piedra del tiempo para luchar contra ellos en un bucle temporal durante 50 años, y luego se retiraron solos, ella dijo a la ligera. Pero cuando escuchó esto, la expresión de Acer se volvió aún más seria. Sabía muy bien que, aunque la explicación del anciano era bastante simple, la verdad debería estar lejos de ser eso. Porque solo, Dormammu, ya podría ser considerado el archienemigo de Camartag, por lo que uniendo fuerzas con el Señor del Infierno, Mephisto, era básicamente imposible para The Ancient One derrotarlo sin pagar un alto precio. En otras palabras, es probable que estuviera usando algún arte similar al que Strange usó contra Dormammu en la historia original. Morir innumerables veces, pero obligarlos a ambos a retirarse. Considerando 50 años de batallas constantes, Acer no puede evitar sentir asombro por la resistencia de la hechicera suprema. Naturalmente, su pregunta anterior ya no necesitaba respuesta. No era que Elder no estuviera participando en la batalla, sino que estaba luchando donde nadie podía ver. Esto sucede a menudo. No pudo evitar preguntarse si esto sucedía con frecuencia, no podría imaginar lo difícil que era la vida de la mujer frente a él, o cómo aún así lograba mantener una sonrisa en su rostro. Hace más de 20 años, luché contra Dormammu en un bucle temporal durante un total de 100 años. Elder, por otro lado, sacudió un poco la cabeza y luego le gritó a Acer. Pero no tienes que preocuparte por eso, esa es mi responsabilidad. Pero luego, miró seriamente a Acer y dijo. Pero, como sabes de ellos, tengo que recordarte que tengas cuidado. ¿Cuidadoso? ¿Quieres decir que estos dos tipos van a buscar problemas conmigo?
En ese momento, Aser no pudo evitar sentir una punzada en su corazón. No dos, pero un. Elder negó con la cabeza predominante. La tierra está protegida por una poderosa barrera mística formada por 3 santuarios sagrados, lo que hace imposible que el poder oscuro de Dormammu invada directamente la dimensión principal. Dijo esto con gran confianza, mostrando plenamente su dominio como hechicera suprema y guardiana de la tierra. Entonces, ¿quieres decir que Mepisto es quien viene detrás de mí, verdad? Bun. Ella asintió y continuó diciendo. El señor demonio es diferente de Dormammu, aunque su cuerpo principal tampoco puede descender a la tierra, puede usar otros medios, el diablo es muy astuto. Aser puso los ojos en blanco cuando escuchó eso. La forma en que Dean Cientuan los describió a los dos era como si Dark Monarch, Dormammu, fuera en realidad un hombre imprudente y estúpido. Es un hecho que, a diferencia de Dormammu, que admira el poder puro, Mepisto, como el monarca demoníaco más poderoso del infierno, además de poseer muchos hechizos y hechizos demoníacos poderosos, es experto en usar trucos y trampas para lidiar con sus objetivos. No. No es de extrañar que sea famoso por sus contratos demoníacos. Incluso la barrera protectora de Agamotto es incapaz de bloquear completamente su invasión, su magia puede engañar a la magia que detecta amenazas extradimensionales hasta cierto punto. El anciano miró a Aser, con expresión muy seria. ¿Pero qué tiene eso que ver conmigo? Aser todavía estaba muy confundido. Mefisto era poderoso y un enemigo temible, pero aún no se había cruzado con el señor del infierno. Entonces, ¿por qué el anciano estaba tan seguro de que Mefisto vendría tras él en busca de problemas? Mefisto es un demonio astuto cuyo mayor pasatiempo es negociar con otros usando sus almas como moneda de cambio. Después de escuchar esta explicación, Aser todavía no pudo entender cómo atrajo la atención de Mefisto. Casi nunca lucha contra sus oponentes de frente a pesar de que es mucho más poderoso que sus oponentes, le gusta torturarlos por placer y hacerlos sucumbir en sus juegos. Es más o menos lo mismo que dice la Biblia sobre el diablo. Espera, ¿quieres decir que nunca pelea cara a cara con la gente? Aser respondió casualmente, pero en medio de sus palabras, entendió lo que quería decir. Mepisto, que nunca ha luchado frontalmente con otros, tomó la iniciativa de intervenir y luchar con Dean Cientuan no hace mucho, y también unió fuerzas con Dormammu. Y lo más importante, fue justo en el momento en que ocurrió la invasión en Sokovia. ¿Sospechas que están vinculados a Thanos de alguna manera? Al pensar en esta posibilidad, Aser no pudo evitar sentir un escalofrío en su corazón. Oli Turtle, si estos 3 monstruos realmente cooperan, entonces las cosas son mucho más serias de lo que imaginaba. Dormammu simplemente quería matarme. La antigua negó con la cabeza y negó la especulación de Aser. Tu objetivo es descender completamente a este universo desde la dimensión oscura, incluso si Thanos se convierte en tu enemigo entonces, trabajando con Thanos, Goar Mepisto. Le sonrió burlonamente y continuó diciendo. Aser, también deberías poder adivinar el contenido de su cooperación, ¿verdad? Al escuchar la pregunta del anciano, Aser se puso furioso. Apretó los dientes palabra por palabra. Las almas de la mitad de la vida en la Tierra. La cooperación entre Thanos y Mepisto es simplemente demasiado fácil de adivinar. Uno de ellos quiere invadir la Tierra para robar la piedra espacial y eliminar a la mitad de la población, mientras que el otro quiere que una gran cantidad de almas torturen, lo cual es una situación beneficiosa para ambos. También entendió por qué el antiguo diría que Mefisto vendría a él en busca de problemas. Gracias a Thanos, envió tropas para invadir la Tierra, mientras Mefisto cooperaba con Dormammu para arrestar a la hechicera suprema. La ejecución de los planes podría haber sido perfecta. Pero solo hubo una cosa que salió mal, y ese era él. Él solo mató a la mayoría de las fuerzas invasoras, esencialmente destruyendo los planes de ambos bandos al mismo tiempo. En tales circunstancias, sería extraño que un monarca del infierno como Mepisto no viniera tras él por problemas. Cuando Aser regresó a casa, sintió que su cuerpo pesaba mucho. Aunque el antiguo dejó en claro que Mepisto no podía bajar a la Tierra con todo su poder, aún podía enviar fuerzas muy poderosas para atacarlo, lo que lo cansaba mucho. No hizo más que exponer algunos puntos e inexplicablemente se convirtió en el objetivo de un señor demonio registrado en la Biblia. ¿Qué le pasaba a este mundo? Y peor aún, debes saber que no es solo Mepisto quien tiene sus ojos puestos en él. El psicópata púrpura, Thanos debe odiarlo hasta los huesos ahora, y junto con todo esto accidentalmente atrajo la atención de una entidad cósmica dama infinita no hace mucho.
La velocidad junto con el poder de los seres que Aser ofendió alcanzaron un nuevo nivel. Parece que todavía no puedo relajarme, tengo que seguir fortaleciéndome. Pensando que había tantos enemigos mirándolo afuera, Aser, que estaba un poco orgulloso debido a la batalla en Sokovia, se calmó y comenzó a planificar cómo aumentar su poder. El Tai, ahora su fuerza es muy fuerte, pero aún no suficiente, para enfrentar enemigos verdaderamente poderosos. Victini. Únase a mí en el entrenamiento psíquico. Rayquaza, no duermas, es hora de entrenar. Deoxys, muéstrame todo tu poder. Con Aser entrando una vez más en el modo super entrenamiento, la atmósfera en toda la dimensión del bolsillo se volvió cada vez más animada. Precisamente cuando Aser se retiró a su bolsillo para volverse más fuerte, eso en el vasto universo, dentro del santuario segundo. Señor Thanos, por favor castígueme. Arrodillada ante el trono, Ebony Maw bajó la cabeza y le suplicó castigo a su amo. ¿Castigo? Sentado en el trono, Thanos lentamente se quitó el casco y lo dejó a un lado junto con su espada. ¿Por qué debería castigarte? Sé lo que pasó. No se le puede culpar por este fracaso. Lo dijo con tanta calma que era difícil imaginar que acabara de matar la mitad de la vida en un planeta no hace mucho. Gracias por su tolerancia, señor Thanos. Ebony Maw se sintió aliviado después de escuchar esto. Sabía muy bien lo psicótico e irracional que podía ser estar frente a él. En ese momento, Thanos sentado en el trono apoyó la cabeza sobre una mano y luego preguntó en voz baja. Dime Maw, ¿cómo se llama este terrícola? Aser Oax, Lord Thanos. Ebony Maw, ciertamente no olvidarías este nombre. Aser Oax, Thanos se dijo en voz baja. Ninguno de los presentes se atrevió a hacer ruido. Y después de un tiempo, tienes una nueva misión, Maw. Habló en voz baja, mirando a Ebony Maw, quiero que investigues el paradero de las otras joyas. Después de escuchar la orden de Thanos, Ebony Maw quedó atónito. Señor Thanos, ¿te refieres a la gema espacial? Y justo cuando estaba en medio de sus palabras, de repente se detuvo y se dio cuenta de que casi decía demasiado. Entendido. Luego Ebony Maw se levantó inmediatamente y luego se fue sin mirar atrás. Tus subordinados son muy perspicaces, amigo mío. Después de que Ebony Maw se fue, de repente sonó una voz junto a Thanos. ¿Qué vas a hacer al respecto, después de semejante derrota, mi amigo? Después de escuchar la voz preguntar, Thanos dijo con calma. No me provoques, demonio, ¿qué quieres aquí? En ese momento, la voz dijo en voz baja. Según nuestro contrato, ayudé a retrasar a la hechicera suprema, a cambio me debes la mitad de las almas vivas en la Tierra. Un total de 3.500 millones de almas. El contrato del diablo no se puede romper, completé parte del mismo y tú no. El tono de su voz parecía volverse un poco más peligroso. Hay que saber que valoro mucho cada trato que hago. Tendrás tus 3.000 millones de almas, Mephisto. Obviamente, Thanos no estaba dispuesto a perder el tiempo con el señor demonio. Oh. Eres tan generoso, amigo mío. Entonces las palabras de Mephisto instantáneamente volvieron a ser amigables. Cada palabra que salía de la boca del diabólico monarca exudaba una malicia inherente, sin importar cuán dulces y amigables parecieran. Pero tengo curiosidad, ¿realmente estás planeando renunciar a la piedra espacial? Ella al final me pertenecerá, Mephisto. Thanos dijo fríamente. En el momento adecuado. Sin embargo, en ese momento, el líder de la Orden Negra obviamente no estaba tan tranquilo como parecía. A pesar de su expresión estoica, la furia ardiendo dentro del titán loco era evidente. Ahora que la piedra espacial había caído en manos de Aser, no tenía forma de abrir otro portal para enviar sus ejércitos a la Tierra para recuperarla. Y lo que es más importante, incluso si envió a sus generales a la Tierra de acuerdo con el poder de combate mostrado por los Terran, no había garantía de que pudieran ganar. Y si quisiera atacar la Tierra él mismo, no sería realista. La protección de la anciana seguía siendo fuerte, incluso si pudiera derrotar al viejo Odín, el dios rey de Asgard, no se quedaría quieto. Entonces, en la situación actual, Thanos solo podía dejar de lado la cuestión de la piedra espacial por ahora. Por supuesto que te creo, amigo mío. Obviamente, Mephisto era muy consciente de los pensamientos de Thanos, por lo que se rió a carcajadas. Nadie esperaba esto. Después de la hechicera suprema, surgió otro humano poderoso. ¿Qué diablos estás intentando decir? Thanos estaba cada vez más irritado por el acoso del demonio. No le tenía miedo a Mephisto y su paciencia se estaba acortando significativamente, más aún con los susurros de Mephisto en sus oídos. Oye, no te enojes.
Quiero decir, tengo un nuevo trato, uno bastante interesante. La voz de Mephisto estaba llena de la astucia característica del diablo. Un trato que definitivamente aceptarás. 10 días después, dentro de la tienda de mascotas de Aser. En estos 10 días, Aser hizo muchas cosas. Primero intentó adaptarse a su capacidad de teletransportarse, esta capacidad requería un poder mental mucho mayor de lo que pensaba. Incluso con su potencia actual, que está mucho más allá de la gente corriente, la distancia límite que puede teletransportar era de solo 20 metros en su campo de visión. El resto del tiempo, pasó probando el poder de combate de Deoxys y pensando quién debería usar las 20 cartas de entrenamiento que sacó. Por supuesto, no había necesidad de repartirlos todos a la vez. Celebi ya estaba en el nivel 29 y Deoxys estaba en el nivel 9, por lo que no podían usar las cartas de entrenamiento. El Pokémon restante experimentó un aumento de poder significativo después de la batalla y el entrenamiento que hicieron. En los últimos días. Después de pensar durante mucho tiempo, Aser finalmente tomó una decisión. Gastaría 3 cartas de entrenamiento cada vez para enviar a los pesos pesados de su equipo a un entrenamiento especial, mientras que Victini se quedaría fuera, con él, Celebi y Deoxys. Tini. El que no participó en el entrenamiento especial, el pequeño Victini, estaba completamente perdido en sus partidos diarios con Celebi en ese momento. Vale la pena mencionar que el lugar favorito de los dos pequeños para jugar era la cabeza y los hombros de Aser. Puff, Aser, que estaba pensando impotente en cómo sacar a los dos alborotadores de su cabeza, de repente escuchó algunos ruidos extraños en la puerta, sonaron como risas. Y cuando volvió la cabeza para comprobarlo, su expresión se quedó un poco aturdida. Señorita Peggy, debo decir que, como directora de Shield, no es una buena costumbre echar un vistazo personalmente a los hogares de otras personas. No fue otra que Peggy Carter, quien se convirtió oficialmente en directora de Shield después del incidente de Sokovia. Vale la pena mencionar que Aser en realidad sabía que Peggy se convertiría en directora de Shield el segundo día después del final de la batalla de Sokovia, porque Peggy había acudido a él con el Capitán América. En ese momento, Aser pensó que Peggy y el capitán vendrían a pedir que le devolvieran el cubo, pero ese no fue el caso. Peggy, quien se convirtió en directora, no dijo una palabra sobre el asunto del cubo cósmico, sino que simplemente agradeció a Aser por su ayuda durante el incidente y expresó su deseo de continuar las relaciones amistosas entre Aser y Shield después de todo lo sucedido. Aser, tuvo que admitir, esta mujer fuerte tiene una personalidad muy poderosa y directa. En comparación con Fury, que siempre es sospechosa y paranoica, básicamente hace que todos los que lo rodean y que realmente lo conocen se sientan muy incómodos, ella obviamente es más simpática. Y más dispuesto a confiar en los demás. Steve, ¿no vino contigo? Al ver a Peggy parada en su puerta, Aser decidió iniciar la conversación y preguntó sobre la ausencia del capitán, ya que rara vez se apartaba de su lado después de la reunión. Él no tuvo tiempo de venir. Él y Tommy han estado discutiendo mucho sobre la sede de los Vengadores estos días. Peggy se encogió de hombros. Son solo unas pocas personas, solo busca un lugar al azar, ¿cuál es la necesidad de complicar las cosas?, dijo Aser burlonamente. Después de la batalla de Sokovia, básicamente todos en el mundo sabían de la existencia de los Vengadores. Es solo que, a diferencia de la trama original, la existencia de los Vengadores estuvo públicamente relacionada con Shield desde el principio. Después de todo, después del incidente de Sokovia, el Consejo de Seguridad y el gobierno necesitaban recuperar la confianza del público lo más rápido posible, y los Vengadores, un grupo de superhéroes que tuvo una fuerte presencia en la batalla, son sin duda el mejor objetivo de publicidad. Por lo tanto, debido a órdenes anteriores, Shield no intentó de ninguna manera ocultar la existencia de los Vengadores. Cabe destacar que Peggy Carter fue una de las personas que más se benefició de la situación, aprovechando los recursos que la seguridad del Consejo proporcionó para establecer una base conjunta con los Vengadores, para reconstruir parte ASH. Y un proceso. La base principal estará ubicada en Nueva York y Stark Industries será totalmente responsable de su construcción. Peggy ignoró las burlas de Aser, simplemente se rió y lo miró. ¿Realmente no estás pensando en unirte a los Vengadores? Don Nule Santos interrogación de cierre, no vuelvas a mencionar ese nombre. Aser se sintió sin palabras cuando se enteró del título que le habían dado. Su actuación en la batalla de Sokovia fue naturalmente increíble, e incluso después de unos días, la discusión sobre él sigue siendo extremadamente candente, dominando el primer puesto en varios motores de búsqueda.
Con un grado tan alto de popularidad, la gente naturalmente comenzó a intentar darle a Acer un nombre de superhéroe. Y debido al poder mostrado por él y su Pokémon durante la batalla, algunas personas comenzaron a llamarlo maestro de las bestias o domador de bestias. Al menos al principio fue así, pero pronto alguien fuera de internet dijo que el nombre no hacía justicia al poder que Acer demostró en la batalla. Estos fanáticos, sospechosos de haber sufrido algún daño cerebral, creyeron que Acer y su Pokémon aparecieron en el momento más crítico, como un mesías y sus apóstoles. Además, los 3 grandes Pokémon bajo Acer tenían algunas marcas en sus cuerpos que parecían escritos antiguos, especialmente Groudon y Rayquaza, quienes tienen estas marcas bastante similares. Entonces, después de algunos debates en internet y algunas especulaciones, le dieron a Acer un título bastante curioso: el Santo. Recibiendo las palabras de Dios, cumpliendo las órdenes de Dios, ejerciendo el poder de Dios, tú eres el Santo. Y para colmo, este pueblo también le dio oficialmente al Pokémon de Acer el título de apóstol. Pero para este título, Acer no estaba nada contento. De hecho, estaba sorprendido por la capacidad de las personas para creer lo que quisieran sin ninguna indicación de que fuera cierto. Entonces, ¿por qué me buscas de todos modos? Después de que terminaron las provocaciones de ambos lados, Acer le preguntó directamente a Peggy el motivo de su visita. La reconstrucción de Shield, que estaba en ruinas después de la eliminación de Hydra, aún no había terminado, por lo que sabía que había alguna razón para que el director de Shield viniera a buscarlo, y sin duda ella no era solo una visitante de cortesía. Peggy también asintió directamente. De hecho, hay algo, pero no es Shield quien te está buscando, sino 2 conocidos tuyos conocidos míos. ¿Doy? Después de escuchar las palabras de Peggy, Acer frunció el ceño, un poco sospechosamente. ¿Alguien de los Vengadores? No. ¿Coulson, Melinda? No. No puede ser Furia, ¿verdad? Ciertamente no. Después de negar una por una todas las especulaciones de Acer, Peggy decidió aclarar la situación directamente. Son los 2 príncipes de Asgard, Thor y Loki volvieron a la Tierra hace unas horas a través de ese puente arcoiris. Dijiste, y parece que vinieron específicamente para ti. Después de escuchar las palabras de Peggy, Acer frunció el ceño. Loki y Thor lo estaban buscando, lo que lo hizo sentir no muy cómodo. No había olvidado el asunto de la caja de los antiguos inviernos. Estos 2 no buscan problemas, ¿verdad? Después de considerarlo un poco, Acer preguntó. ¿Y dónde están ahora? En nuestra sede actual, sabes que la gente ahora no es exactamente amigable con los seres extraterrestres, y que Thor, bueno, tiene bastante mal genio. Peggy se encogió de hombros. ¿Te refieres a tonto, verdad? Acer pensó en secreto, sabiendo que Peggy no quería que los 2 asgardianos causaran problemas en la Tierra. Sin embargo, decidió ir a buscarlo, ya fuera una bendición, una maldición o una maldición, no se podía evitar. Tarde o temprano tuvo que lidiar con Asgard en el asunto de la caja de los antiguos inviernos. Y como fueron Loki y Thor quienes vinieron a la Tierra y no el ejército asgardiano, significa que al menos no vinieron a luchar, por ahora. Entonces Acer se puso de pie y dijo directamente. Vamos, no queremos hacer esperar a la realeza. Mike Tarciu, directora Peggy, tengo que decirles algunas palabras. Sentado en un auto viejo, que parecía bastante simple, mirando el sol poniéndose gradualmente en las afueras de la ciudad a lo lejos, Acer dijo casualmente. Como director de Shield, creo que te falta estilo cuando viajas. El director, en este caso director de Shield, debería viajar en un Quinjet o en un portaaviones. En el peor de los casos tiene que ser un superdeportivo espía, ¿no? ¿Cuál es la situación con el coche de la anciana? Acer, este es mi auto favorito de cuando era joven. Peggy respondió con calma y luego agregó. Además, sabes que estamos reconstruyendo, todos nuestros recursos se centran en otra parte. Coulson y Barton se ocupan de los 2 príncipes asgardianos y Widow está resolviendo algunos problemas verdes, así que eso me deja para que venga a usted debido a su importancia, y personalmente prefiero la estética antigua a estos vehículos nuevos. Sin embargo, sabía que los jóvenes de hoy preferían los superdeportivos tecnológicos. Pero aunque este coche es un poco viejo, la velocidad sigue siendo muy buena, podemos llegar allí en 2 horas como máximo. Acer se detuvo abruptamente en medio de sus palabras porque notó que la expresión de Acer se volvía muy seria en ese momento. Bueno, me disculpo esta vez, la próxima, no hables. Cuando Peggy estaba a punto de seguir hablando, Acer la interrumpió directamente. ¿Auciasta? Cebabine.
Al escuchar a Aser sin palabras, Peggy no entendió cuál era la situación. Pero pronto ella también lo escuchó. ¡Wow! Era el sonido de una motocicleta no muy lejos. Excepto que, a diferencia de una motocicleta normal, el sonido parecía ser mucho más fuerte y voluminoso. Aquí está. Aser dijo rotundamente, y pudo ver la existencia que aparecía en el camino, acercándose cada vez más. Una llama aterradora ardió en los neumáticos, dejando un rastro llameante sobre el asfalto. Conduciendo la motocicleta, un esqueleto también estaba en llamas, exudando una aura oscura mirándolos con las cuencas vacías, vestido con una chaqueta negra, envuelto en gruesas cadenas, el ser no mostraba signos de detenerse. Hasta Faust, ¿qué es esa cosa? Al observar la existencia inhumana que estaba completamente más allá de cualquier conocimiento humano, Peggy preguntó solemnemente. Aser, por otro lado, sonrió levemente y luego susurró el nombre de la otra parte. El jinete fantasma. Es Pickles, digan hola a Senor Pickles. Acabó el video, fin. Jesucristo, gracias por el vídeo de hoy. Te quiero, nene, coño. Da like, da like. Da like, por favor.